claims Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world, good world gone bad. Probable es que la gran mayoría de ustedes quiera ganar dinero con fotografía o obtener algo con la fotografía, que no importa que no sea dinero, pero que sea una experiencia, que quieran conocer gente que lo estén haciendo porque realmente aman lo que hacen y que quieren que eso los lleve a algún otro lado, a viajar, a conocer lugares, a conocer gente, a conectar con otras cosas, a vivir experiencias o a hacer cosas que sean más emocionantes a lo mejor de las cosas que ustedes están haciendo ahora. Una forma de hacer eso es ganar dinero con fotografía, que te contraten en algún lugar exótico, que te contraten de alguna empresa, que te contraten de algún lugar que sea interesante ir a fotografiar, ir a grabar o ir a conocer o etcétera. Otra gran forma de hacer eso es obtener cosas gratis a cambio de la fotografía que ustedes van a hacer. Lo genial de esto es que ni siquiera necesitan ser tremendamente espectaculares en fotografía. Basta con que sepan algo, con que dominen un poco su cámara, con que sepan un poco de composición. Incluso es algo que les va a ayudar a liberar el estrés de trabajar con fotografía, si es que por ejemplo se quieren dedicar a ganar dinero con la fotografía pero no tienen clientes, no tienen a quien ofrecerle su trabajo, no tienen la experiencia suficiente. Es una súper buena forma de saltar desde ser solamente un hobby a que ustedes después les paguen por fotografía. Una forma, o la gran forma que tienen de hacerlo, es trabajar con ciertos lugares por intercambio y no necesariamente, o no pedirles dinero, pero pedirles algo a cambio. Por ejemplo, yo hace un par de semanas fui a un café acá en Montevideo y me encantó el lugar, me gustó, y les dije que algo que podíamos hacer, si es que a ellos les parecía, es que yo les podía hacer fotografías para que ellos tuvieran para su Instagram, para su Facebook, porque de hecho me di cuenta que su Instagram estaba como súper necesitado de una imagen y súper necesitado de fotografías, y en realidad el lugar es espectacular. Es un café tremendo, es una casona antigua, tienen patio y tienen un concepto de hacer café que me llamó mucho la atención y que de hecho a mí, gustándome el café, me gustó mucho el lugar. Entonces les ofrecí hacerles fotos a cambio de café gratis o de ciertas horas en las cuales yo pudiera pasar ahí, tomar café, comer, ir con mi novia, ir con algún amigo, incluso poder utilizar el lugar para hacer alguna exposición. Les encantó la idea y de hecho de ahí salió los videos que les mostré al principio y las fotos que les estoy mostrando ahora. Incluso no es la primera vez que lo hago. Yo cuando llegué acá a Montevideo quería volver a entrenar circo. Hacía mucho tiempo hice circo en Santiago durante algún tiempo, pero quería realmente dedicarme ahora que estaba acá. Empecé a hacer pole dance y de ahí conocí a un montón de gente que hacía circo y que hacía otras cosas. Incluso hice algunas fotos para la academia de pole dance en donde estaba entrenando y me dieron varias clases gratis y me dieron rebajas en la mensualidad y un montón de cosas y un montón de beneficios. Y de ahí conocí a gente que hacía circo y tocó la casualidad de que ellos justo estaban presentando o iban a presentar su obra de fin de año y necesitaban a alguien que hiciera fotos. Yo, como me encanta la fotografía de acrobacia, la fotografía de danza y de corporalidad y fotografía de teatro, me ofrecí a hacerles fotos a cambio de entrenar con ellos el verano completamente gratis, enero y febrero gratis, a cambio de las fotos que les hice de la muestra. Les encantó la idea, les gustaron tanto las fotos que de hecho ellos mismos me ofrecieron el intercambio de que yo podía ir a entrenar gratis con ellos a las clases que quisiese, siempre y cuando yo les hiciese por lo menos una sesión de fotos a los profesores de la academia de forma mensual. Y de hecho, de eso ha pasado 2 años y sigo entrenando gratis con ellos y sigo perfeccionándome en circo y sigo haciéndoles fotos recurrentemente, y me sirve a mí también porque sigo haciendo fotografías de algo que a mí me gusta y de algo que a mí me apasiona. Y esas mismas fotos yo después las puedo mostrar a otra gente y les puedo ofrecer tal vez servicios pagados
de fotografía, o ellos pueden ver lo que yo puedo lograr con fotografía y video y me pueden llamar y me pueden decir, oye, a mí me gustaría hacer estas fotos que hiciste con estas personas, más o menos lo mismo, cuánto me cobras, cuánto es tu cuota, cómo se hacemos, es por intercambio, y ahí puedo generar nuevos ingresos y generar nuevos clientes, y generar nuevos lazos y generar nuevas conexiones con otras personas, y así poder agrandar el negocio o las conexiones que tengo para llegar a más personas y a más lugares. El hecho de trabajar por intercambio le quita un poco el estrés de que el trabajo tiene que ser pero tan perfecto porque ustedes les están pagando y es una transacción comercial y es una transacción monetaria, entonces tienen todo ese estrés de que las fotos tienen que ser todo lo que ustedes imaginan que tiene que ser. Es algo mucho más relajado porque hay una relación mucho más cordial, mucho más familiar, si se le quiere decir, en donde es todo mucho más relajado y es todo distinto. Se van a dar cuenta que es una relación diferente que se forma con la persona con quienes ustedes están haciendo el intercambio. Lo que no quita que ustedes van a dejar de ser profesionales en su trabajo, no quiere decir que ustedes van a dejar de entregar un trabajo con la mejor calidad posible, y no quiere decir que la otra persona los va a tratar en menos porque ustedes les está cobrando, porque ustedes no les están cobrando. Muchas veces la relación es mucho mejor y eso lleva en el futuro a trabajos mucho mejor remunerados, porque finalmente cuando ustedes están haciendo un trabajo están trabajando con gente, indistintamente de que las fotos no sean de personas, como en este caso en el café, pero ustedes están trabajando y están tratando con personas, y el hecho de poder tener un trato cordial y de poder tener algo que sea mucho más profundo que solamente una transacción monetaria hace que el trabajo sea mucho más satisfactorio y que la entrega del trabajo ustedes le pongan más ganas, porque quieren estar a la altura de una relación que es mucho más que una transacción monetaria. Entonces eso a mucha gente le viene mucho mejor y le es mucho más cómodo, como a mí, que simplemente hacer una transacción por dinero, por fotos, y que después de eso se acaba. Esto queda, esto perdura. Yo voy a seguir visitando el café, ellos me van a seguir conversando, vamos a seguir trabajando para poder hacer alguna exposición. Incluso les mencioné que ahora en marzo nosotros hacemos nuestra presentación de obra de teatro de circo, y se mostraron súper interesados en ir sin que yo les dijera nada, sin que yo les pidiera nada, sin que yo nada, o sea, simplemente les comenté y me dijeron, nos encantaría ir, porque o sea, está de más poder no forzar, sino que poder forjar y generar esos lazos con distintas personas y con distintos. Así que busquen, si les gustó la idea, busquen esos lugares que ofrecen cosas o servicios que a ustedes les interesan y ofrézcanle fotos a cambio de productos o servicios que esos emprendedores están ofreciendo. Y muchas veces hay un montón de gente que está necesitando fotos para Instagram, para redes sociales, para un montón de cosas, para la web, y que no tienen a lo mejor el dinero para invertir en fotografía, pero tal vez les pueden ofrecer parte de los productos que ellos están vendiendo o parte de los servicios que ellos están ofreciendo. Así que busquen ese café, busquen esa librería, busquen esa persona que vende comida y que a ustedes les gusta, y le hacen fotos de la comida, del proceso, y después tienen un almuerzo, tienen un mes de almuerzos gratis o de comida gratis, o no sé, lo que ustedes quieran, y de algo que es distinto, que pueden hacer un día diferente con ese producto especial que a ustedes les están dando por las fotografías que ustedes están entregando. Así que, oye, espero que les haya gustado. Es un poco distinto, que no tiene mucho que ver con tanto fotografía técnica en sí, pero que es algo que espero que les sirva, y son videos que también voy a seguir haciendo a lo largo del tiempo. Así que, oye, déjenme sus comentarios abajo si es que les gustó la idea, si es que necesitan consejos sobre tal vez cómo hacerlo, o cómo acercarse, o cómo preguntar, escriban abajo. Y también, si quieren seguir apoyando el canal, obviamente síganme también en Patreon, en Instagram, en redes sociales, y accedan al contenido especial que estoy subiendo en Patreon todas las semanas. Y por mientras, sigan aprendiendo, sigan haciendo fotos, sigan creando, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!